Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile. Sí señores, empezamos con las guías. Vamos a tener guías de movimiento, guías de leyenda, guía de armas y todo lo que tienes que saber actualmente de Apex Legends Mobile. Así que si quieres estar al tanto y también me ayudarías muchísimo, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, por lo menos que haya más de 500 likes en este poderoso video. Créeme, no cuesta nada, es gratuito y también si te quieres suscribir me ayudarías demasiado, por favor, en serio que sí. Bueno, hoy vamos a hablar completamente del movimiento del juego. Para los que no sepan, o para los que ya saben, pues como ustedes saben, al día de hoy Apex Legends Mobile no solo depende de tu aim, o sea, básicamente de tu puntería, sino también depende de los movimientos que hagas actualmente en lo que es el juego. Y hay muchos tipos de movimientos que al día de hoy, muchos se preguntarán cómo se hacen. Que si el slide jump, que si actualmente obviamente el bunny hop y las demás cositas de la vida, mis queridos cracks. Bueno, primero que nada, se lo voy a decir de buena manera. Estamos en tercera y en primera persona porque esto va a ir tanto para la gente de primera como tercera persona. Ok, primero que nada, yo utilizo un botón que no lo recomiendo muchísimo porque no funciona completamente al 100% para lo que es actualmente el propio wall jump, que es básicamente el modo fácil, por así decirlo, de lo que es actualmente deslizarse. Que básicamente, como pueden estar visualizando en la parte de la derecha, que tengo aquí los dos botones, el de salto y el de deslizar, yo solo deslizo. O sea, básicamente es lo que yo hago actualmente. O sea, yo veo actualmente un posible bunny hop sencillo. Porque el bunny hop, hay tres tipos de bunny hop en teoría. El pro player, el típico, que es el que están viendo, que es que te da una velocidad mínima, pero se puede hacer tranquilamente y pues ustedes lo pueden ver de buena manera pues con lo que es actualmente Fate. Que para que no lo sepan, todos los movimientos de todos los personajes son iguales, todos, o sea, ninguno tiene más velocidad que otro, a excepción de Octane y Fate, que Fate, la pasiva, es que cuando él va corriendo, se desliza, tiene un impulso, el cual le da más velocidad por una cantidad de tiempo pequeña, y Octane que tiene actualmente lo que es la jeringa que es su activa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar. Hablemos del primer paso tranquilamente, vamos a hablar del primer movimiento más sencillo de todos, el bunny hop. El bunny hop básicamente consta de ir más rápido, deslizándote actualmente y tener una mayor velocidad actualmente. Este es el bunny hop normal, que es el que conozco de toda la vida, o sea, el típico, que es solo deslizar. Entonces, ¿cómo hago esto yo? Básicamente teniendo la configuración, la más sencilla, que es para empezar está bien, que es la de configuración que tenemos por acá. Si ustedes se van al apartado de controles y se van al apartado de mecánicas de juego, en el apartado que se llama control de saltar de salto deslizándote, vos lo deberías de poner en fácil. Si lo tenés en clásico, ¿qué pasa? No puedes deslizarte ya. O sea, básicamente no puedes hacer lo que es deslizar actualmente en la pantalla. O sea, en dado caso, yo lo que hago es hacer esto. O sea, hacer esto para más sencillo con lo que es el bunny hop. O lo puedes hacer a la vieja escuela, que es presionando el de salto, agachar y hacerlo así. Pero siento de que en dispositivo móvil es mejor deslizarte. O sea, así. Este es estar tapeando, uno y uno. Sí, siento que es mejor la configuración que tengo al día de hoy. Para que vayas aprendiendo completamente lo que son mecánicas de bunny hop, que es básicamente el control de fácil, y pues solo te deslizas así, tranquilamente. Entonces cada vez que vayas a correrte o incluso movilizarte más rápido donde estén tus amigos o algo por el estilo, pues lo único que tienes que hacer es hacer esto. O sea, ahí lo puedes hacer de lado incluso, para ver si te funciona de igual manera. Es un bunny hop sencillo, así que son mecánicas de juego sencillas en teoría. Lo otro que vamos a hablar el día de hoy, el wall jump. Hay dos tipos de wall jump. Uno es para obviamente adentrarte en algo más eficaz en dado caso. Tanto en tercera como en primera persona puede ser eficaz, así que ya para que lo sepan. Que básicamente vos venís a una pared, vos venís aquí y saltás actualmente, que ese es uno de los wall jump. Luego está el otro wall jump, que es que básicamente es el de trepar, que bueno, tenés que saltar exactamente y soltar actualmente el joystick. Bueno, tengo que soltar el joystick y el wall jump te lo puede dar actualmente bien. A ver, puedes hacer doble salto. Sí, se puede hacer doble salto, más que todo para llegar a esas partes, por ejemplo, esas columnas que vos decís, bueno, no quiero trepar, o sea, básicamente no quiero trepar o algo por el estilo. Esto de trepar, pues ustedes saben que se hace muy lento en muchas ocasiones. Pues entonces lo que haríamos tranquilamente sería un wall jump y lo haríamos sin problema alguno. Pero la movilidad también puede ser eficaz completamente contra gente que te puede hacer mucho daño. Y lo típico, pues ya saben, o sea, tener presionado, saltar y tratarse de correr de alguna manera. Pero esto no es susceptible a cómo pueda ser funcional. Entonces yo por eso configuro completamente esto de una manera diferente. O sea, básicamente
Yo aquí sí tendría que decirte utiliza el clásico, porque para deslizar no vas a poder hacer esto, que básicamente estar así con wall jump es más sencillo, o sea, tal cual, porque vos venís aquí o haces un slide cancel, que básicamente el slide cancel es cancelar cuando te barres, o sea, básicamente, entonces vos lo paras en seco. Así que lo que recomiendo completamente, por uno de los movements más sencillos es hacer esto, y básicamente estás viendo que tenés un bunny hop estable. Ese también viene bien en primera persona. Para saltar en diagonal solo tenés que estar viendo en pantalla básicamente la pared, o sea, donde está la pantalla exactamente vos haces y cambias la redirección de donde estés visualizando. O sea, si querés saltar en diagonal, solo trata de hacer esto y pues ya tenés actualmente el boost del bunny hop más el wall jump. En Wall Jumps, en Wall Jumps lo mejor siempre es tratarlo de saber usar bien. O sea, básicamente también puedes hacer doble salto o algo por el estilo. O sea, que es lo típico. O sea, como este, por ejemplo, que es el doble salto. Que te viene bien, más que todo te viene bien para poder saltar columnas de una. O sea, es que viene súper bien. Ya es cosa tuya como quieras utilizar el wall jump, pero a veces puede ser eficaz y a veces no. Más que todo es todo práctica. Yo soy novato ni nada por el estilo, lo estoy practicando el día de hoy, pero sé que son buenos. A ver, y me va a decir, Destro, el wall jump es sencillo de hacer. Sí, tranquilamente, mira, vos te vas al apartado de configuraciones, te vas al apartado de mecánicas de juego. En el apartado de trepar, pone el modo de control de trepar fácil. ¿Por qué? Porque si tenés el fácil, tenés presionado el de saltar y ya te da el wall jump. Sin necesidad alguna. Entonces, para trepar algunas cosas, solo necesitas de que el joystick vaya hacia adelante, por si en dado caso querés trepar. Pero tenés presionado el de saltar, te hace el wall jump y pues después solo tenés que hacer bunny hop, que es sencillo en teoría. Por ejemplo, que te están persiguiendo y vos venís, que salís corriendo para dejar tonto al enemigo, haces un wall jump de manual y te regresas si querés. O sea, básicamente es lo que yo digo, o sea, tranquilamente. Porque es lo que te va a hacer un enfoque completamente de cómo querás jugar, que es lo importante. O sea, un wall jump. No trepar en la pared, porque, o sea, lo que no querés hacer es esto. O sea, lo que no querés hacer es esto. O sea, básicamente vos lo que querés hacer es esto. O sea, ya. O sea, tranquilamente, ya. Eso es lo que vos querés hacer cuando te estén persiguiendo. O sea, no te querés quedar pegado. Cualquier cosa si te querés despegar, pues obviamente le das obviamente el de salto nuevamente. Pero en el caso vos no lo querés hacer esto. O sea, esto vos no lo querés hacer porque si no te vas a quedar pegado y te van a deletear. Lo mejor es hacer esto. O sea, vas aquí, saltás, te vas en diagonal, te reposicionás, le tiras la ulti, lo que querás y lo terminas dañando. O volvés a hacer lo mismo para reposicionarte. Esto aplica en cualquier columna posible. O sea, básicamente las listas de movimientos son muy nulas. Lo del bunny hop sencillo te lo recomiendo ahorita. O sea, para que ya después sigas practicando para lo que se viene después. Que es una versión más pro del bunny hop. O sea, honestamente se nota completamente en lo que es el juego. Y siempre te voy a recomendar de que cada vez que caigas de una altura grande, si es posible, y si hay desnivel, pues caigas actualmente con lo que es obviamente un slide. Y pues tranquilamente si puedes hacer un rebote con lo que es un slide cancel, que también viene súper bien. Bueno, eso en el enfoque completamente de los movimientos para principiantes, podríamos decir, no para profesionales, sino más que todo movimientos para principiantes tranquilamente que puedes hacer en el medio de Apex. O sea, por ejemplo, miren, esa esquinita se puede hacer. Siempre tenés que saber calcular lo que son los saltos. Porque a veces hay algunos saltos que no te terminan dando. Por ejemplo, ahí no calculé bien el salto y pues me va a poner a trepar. Pero en dado caso, ahí cuando uno calcula bien los saltos, le da completamente el wall jump. Solo teniendo presionado el de saltar. Y lo único que tienes que tener es el sistema de control de trepar en fácil, no en clásico. Porque en clásico es muy diferente. O sea, básicamente se nota al día de hoy como es actualmente algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, también tenemos el doble salto, que el doble salto consiste en tener presionado, pero soltar el joystick y ahí lo tenemos, que lo están visualizando. Eso es un doble salto. Eso es para no trepar, porque ustedes saben que a veces lo que hacemos es esto. O sea, lo que hacemos nosotros es esto, trepar. O sea, trepar. Pero podemos hacerlo tranquilamente así. O sea, doble salto. Están viendo un doble salto de manual. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el doble salto? Tienes presionado el de saltar, sueltas el joystick y lo vuelves a poner hacia adelante para que te redireccione hacia la parte de adelante. ¿Para qué? Pues obviamente hagas un doble salto. O sea, ahí está, listo, tranquilamente. Solo es cosa de practicar. Solo es cosa de practicar. Claro, si quieres hacer un wall jump, pues ya saben lo que hay que hacer. O sea, redireccionarse a una parte que quieras visualizar. O incluso si es en diagonal, pues te va a poner tranquilamente en diagonal y lo vas a cambiar. Esto tanto en primera como tercera persona. Esto pues es susceptible, no se preocupen. Solo es obviamente practicarlo. Así que bueno, estos son los movimientos para principiantes que deberían de saber, como el wall jump, la configuración que tienen que tener de controles. Esto ya es cosa suya. Y pues viene súper bien, o sea, al día de hoy. Y es lo que estamos viendo tranquilamente.
Así que perfecto. Si te ha gustado este video, por favor déjamelo saber en la barra de los comentarios. La verdad es que es una guía muy cómoda para estar empezando en Apex, o una guía de principiantes para esa gente de que no se sabe completamente algunas de esos tipos de configuraciones al día de hoy. Solo es practicarlo y pues bueno, en fin y al cabo pues se viene muy bien, cracks. Si te ha gustado, por favor déjamelo saber en la barra de los comentarios. Nos veremos en un próximo video de, obviamente, Apex Legends Mobile. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!